Primero, de parte del grupo, le queríamos pues, dar las gracias por hacernos el tiempo de contestar algunas preguntas para nosotros. Créanme que es de mucha utilidad para nosotros. Solo le quería recordar antes de que empezáramos de que esta entrevista va a ser grabada y que al final nos vamos a estar tomando una foto que nos solicita la catedrática para validar de que sí hicimos la entrevista, ¿verdad? Entonces, si no tiene alguna duda o algo así, vamos a empezar. Pues, Edgar, la primera pregunta sería que si nos podría dar una breve explicación sobre quién es usted y sobre qué función desempeña usted en la empresa. Bueno, sí, yo soy ingeniero de sistemas, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, Luego de eso, estuve trabajando con una firma de contadores públicos de auditores a nivel internacional. Eso me dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos más o menos un año. Y luego regresé a abrir una división de consultoría en esa firma. Luego pasé por otra empresa, otras dos empresas, y luego en el año 2004 decidí fundar Inforum, y desde esa época para acá pues estoy en, eh, en esto. Eh, Luego en el año 2012 saqué una maestría también sobre eh, liderazgo organizacional, y pues eso es mi quehacer académico y empresarial. Y en sus propias palabras, ¿qué es Inforum? Bueno, interesante. Como todo, creo que uno va evolucionando los conceptos. Desde que se fundó Inforum, contamos con un buenísimo producto que en su momento fue muy innovador, lo sigue siendo, pero se rompieron varios paradigmas con ese producto, que es eh, un ERP de clase mundial llamado SAP, SAP, pero en su versión para pequeñas y medianas empresas, no para las enormes empresas. Y la concepción en ese momento fue pues vender e implementar y soportar esa herramienta. En la concepción también de la implementación, que siempre es un tema, o hasta ese momento, estoy hablando del año 2004, era un tema bastante escabroso porque las empresas no sabían exactamente cuánto les iba a costar la implementación. La costumbre en ese momento era cobrar por hora, y se hacía un estimado de cuántas horas de consultoría se iban a requerir para echar a andar el software, y al final nunca se le pegaba ese número de horas, siempre era mucho más, y los empresarios siempre salían bastante enojados diciendo: yo pensé que me iba a costar X y me costó 3 veces X. Entonces nosotros rompimos el molde ahí porque dijimos: nuestra implementación es cerrada, si nosotros decimos que va a costar tanto, eso es lo que va a costar. Y a raíz de eso, pues el mercado comenzó a cambiar, y pues nuestra competencia de otros softwares, etcétera, todos comenzaron con con el mismo esquema más o menos de ya una implementación cerrada. Y otra cosa que rompimos nosotros es que nosotros sí le hacíamos al cliente firmar un contrato. Antes no existían los contratos, sino que era todo por medio de una propuesta nada más. Un contrato pues ya tiene una vinculación más legal, ¿verdad? De responsabilidades, y eso también cambió bastante las cosas en el mercado. Ahora pues todo el mundo pide contratos, los clientes ya están acostumbrados a contratos, y eso pues un poquito los culpables de eso creo que fuimos nosotros. Sin embargo, como les digo, en 2012 me metí a esta maestría de liderazgo organizacional, y uno de los profesores, uno de los catedráticos, en una de sus clases hizo la pregunta: ¿y para qué existe su empresa? Más allá de lo obvio. Entonces esa pregunta me dio duro en la cabeza durante 2 semanas más o menos. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existimos? Y hurgando y hurgando, en 2012 yo pues acuñé el eslogan actual de la empresa, que es transformando empresas.
Hoy en día muchos hablan de la palabra transformación. Pues, se ha vuelto una palabra muy de moda también, transformación, y en todos los ámbitos. Sin embargo, les puedo decir que yo fui el primero que pensé en la palabra transformación en 2012 y que lo pusimos en el eslogan de Inforum. Entonces, para nosotros, Inforum realmente es un transformador de empresas, porque usualmente recibimos una empresa en cierto estado, con ciertos retos empresariales, y al final de nuestra intervención, la empresa tiene que ser mejor. Tenemos que transformarla en una mejor empresa, con más controles, más visibilidad, mejor toma de decisiones, todo este tipo de cosas. Y sí lo hemos visto en la realidad que las empresas, eh, gracias a tener un software, pues más estable, más completo, pues sí realmente pueden hacer cosas más grandes, cosas más interesantes sin perder el control de la empresa. Entonces, realmente, hoy en día la concepción de Inforum es, no somos vendedores de software, sino que somos transformadores de empresas. Gracias, gracias. Edgar, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se diferencia Inforum de otras empresas que brindan un servicio similar? ¿Ok? Sí, el tema de diferenciación siempre es un tema muy importante, porque si no uno cae en ser un commodity, ¿verdad? La gente piensa, pues si este venden software similares o hacen ese tipo de cosas, pues realmente cuál es la diferencia. Entonces sí, nos hemos dedicado a hacer muchas cosas, muchos activos eh, dentro de la empresa. Por ejemplo, se ha trabajado durísimo en una metodología de implementación que hace que todo el proceso de echar a andar un ERP sea más fácil, más completo, sin saltarse los pasos, todo documentado, con estructura, con diagramas, con minutas, con responsabilidades de ambos lados. Y eso nos ha servido mucho para que nuestros clientes al final también obtengan un producto que nos, aparte del software, es como un manual de operaciones que muchos de ellos lo han tomado incluso como insumo cuando se quieren certificar ISO 9000, porque ahí queda estipulado absolutamente todos los procesos que se han dado, etcétera. Segundo, hablando de procesos, hemos aplicado conceptos de ingeniería industrial, porque las empresas no trabajan en forma modular, trabajan en forma de proceso. Por lo tanto, y como un ejemplo, siempre pongo un ejemplo como de compras, el departamento de compras de una empresa. Cuando vamos a comprar algo, realmente comenzamos desde una requisición, alguien que dice quiero comprar esto, y eso va pasando por una serie de etapas como una orden de compra, como recibir la mercadería, como pagar los impuestos de internación y todo esto, ponerlo en una bodega, recibimos la factura del proveedor, tenemos que provisionarla para pagarla, la pagamos, eso afecta a bancos, por ejemplo, y en todo el proceso se afecta a la contabilidad. Entonces, realmente, si se dan cuenta, es un esquema más transversal dentro de la empresa que modular. Entonces, toda nuestra metodología está pensada en forma de procesos. Luego entramos a la parte de soporte. Dijimos, necesitamos herramientas tecnológicas también para mejorar toda nuestra parte de soporte, saber qué está pasando, cuánto tiempo nos estamos tardando, cuáles son el tipo de problemas que nuestros clientes tienen y medirlo absolutamente todo para poder mejorar. Luego hemos manejado mucho especializaciones. Por ejemplo, tenemos una especialización sobre manufactura, especializaciones sobre, y dentro de manufactura, por ejemplo, sobre talla, color y estilo, eh, o para distribuidores, para servicios. Entonces, eso nos da, ya tenemos tantos clientes en cada uno de esos giros de negocio que nos da muchísima experiencia. Cuando hablamos con un giro similar, hablamos su idioma. Y luego hemos puesto la meta de nunca dejar solo a un cliente. Aunque hayamos dimensionado mal el proyecto, nunca los dejamos tirados, como se dice, nunca los dejamos inconclusos, siempre terminamos el proyecto y siempre estamos ahí para poder apoyarlos. Y lo último es toda la parte de postventa. Una vez el cliente salió en vivo, pues va teniendo nuevos requerimientos, ahora quiero esto otro,
y siempre estamos presentes con ellos para poderlos ir llevar de la mano. Prueba de eso es que muchos de mis clientes que confiaron en mí hace 17 años, que fue cuando se fundó la compañía, siguen siendo clientes y trabajando con más y más y más cosas nuestras, lo que nos hace un proveedor estratégico y no tanto alguien que sea un vendedor de commodities. Muchas gracias. Edgar, nosotros teníamos duda de si usted nos podría ejemplificar alguna situación de desafío en la que pues, se le presentó a Inforum y cómo ustedes pues, la afrontaron. Bueno, en nuestra historia ya llevamos dos. Una en 2008, también derivada de un problema mundial que fue el crash de la industria inmobiliaria en Estados Unidos. Eso nos pegó durísimo en 2008 a muchos países. En Guatemala no se salvó. Y el año pasado con la pandemia, que también fue todo un reto. Comenzando con la de 2008, realmente el problema es que no estábamos perdiendo contra la competencia, estábamos perdiendo contra la no decisión, porque el mercado se contrajo muchísimo y las respuestas que recibíamos de los prospectos a la gente que queríamos venderle era, sí, entiendo que SAP es buenísimo, pero yo tengo aquí mi softwarecito y con él voy a sobrevivir y nos vemos dentro de 2 años. Y la pregunta del millón era, ¿y cómo hacemos para llegar a esos 2 años? Entonces, en ese momento lo que hicimos fue un acto de introspección y dijimos, bueno, si no estamos vendiendo proyectos nuevos, ¿qué pasa si nos volteamos a ver a nuestra base instalada, a nuestros clientes que ya son clientes y comenzamos a ver si tienen retos ellos y si los podemos ayudar? Y realmente la lección aprendida ahí fue que la base instalada, nuestros clientes, nos salvaron la vida. Y es muy importante porque en esa vorágine muchas veces donde queremos nuevos clientes y queremos seguir creciendo y nuevos clientes, nos olvidamos de quienes confiaron en nosotros en su momento. Ya los vemos como, sí, bueno, ellos ya son clientes, que se aguanten. Y realmente no es así. Realmente los clientes son una maravilla si se les trata bien, si pasamos a ser de proveedores sus amigos, sus socios estratégicos, realmente constantemente están requiriendo nuevas cosas que van desde software hasta consultas, hasta nuevos servicios, hasta planes estratégicos, un montón de cosas que si uno está cerca de sus clientes, pues los clientes están dispuestos a pagarle a uno por ese tipo de cosas. Y eso fue lo que nos salvó en esos años difíciles, 2008-2009. El año pasado, en pandemia, realmente tomamos decisiones internas de reducción de muchos gastos, de reagrupamiento de gente. No tuvimos que, gracias a Dios, despedir gente, pero sí reagrupar gente, hacer ciertos temas desde el punto de vista flujo de efectivo, porque como ustedes saben, es el flujo de efectivo el que hace que las empresas sigan o se mueran. Yo puedo ser una empresa enormemente grande, pero si tengo mucho en mi cuenta por cobrar, o sea, me deben plata y la gente no me paga y yo tengo compromisos con mi gente, compromisos de alquileres, compromisos de préstamos, etcétera, y no tengo cash, me muero. Entonces, preservamos mucho el cash. Gracias a Dios teníamos algo de cash, pero hicimos cosas para preservarlo y comenzamos a ver otra vez ya con la experiencia de 2008, pues una serie de ejercicios de introspección de en dónde podemos apoyar a nuestros clientes. Muchas cosas las hicimos gratis para ellos, otras cosas sí fueron cobradas. Y luego, más o menos unos 4 meses después de la pandemia de marzo, más o menos en junio, ya comenzamos a ver cierta actividad. Los clientes se dieron cuenta, o los prospectos se dieron cuenta que de verdad sí necesitan información, sí necesitan un sistema bueno, y nos comenzaron a llamar inclusive diciendo, bueno, aquel proyecto que habíamos visto hace 2 años, bueno, ahora sí, entrémosle. Entonces, eso nos comenzó a dar otra vez energía, gasolina, plata nueva, digamos, y pues así salimos. Al final de cuentas, cuando hicimos cuentas, más o menos vendimos lo mismo que el año anterior, en pleno año de pandemia, que para mí me parece muy bueno. Y no tuve que sacrificar gente, no tuve que sacrificar mayores cosas,
solo las necesarias y bueno, otra lección aprendida pues reservemos el cash, hagamos buen uso de él, busquemos formas creativas de ir con nuestros clientes y hagamos mercadeo, aunque sabemos que tal vez los clientes no quieren nada, hagamos mercadeo y en base a ese mercadeo y que se recordaron de nosotros algunos prospectos de algunos años anteriores, pues logramos salir adelante y bastante bien. Gracias, Edgar. La siguiente pregunta es basada en que en su página web de Inforum se habla bastante del Business Intelligence. Entonces la pregunta sería, ¿Cuándo? ¿cómo se utiliza el Business Intelligence en Inforum? Okay. Bueno, aquí se puede ver desde dos puntos de vista, un punto de vista interno y un punto de vista externo hacia los clientes, ¿sí? Desde el punto de vista interno, sí hemos logrado lograr hacer una estructura de información interesante para que nosotros mismos sepamos en qué estamos parados, como Inforum. Y les voy a decir algo, muchos vendedores de software venden un software X, pero no usan ese software internamente. Nosotros desde el día 1 dijimos, si nosotros vamos a vender esto, vamos a ser los que vamos a usar esto. Entonces nosotros usamos SAP internamente. Y con ese uso de SAP más ciertos criterios que hemos tenido, ciertos KPIs que nos interesan, cómo vamos contra el año pasado en cobros, cómo vamos contra facturación, cómo vamos en pipeline, cómo vamos en prospectación, cómo vamos en tiempos de cerrar proyectos, etcétera. Hemos logrado hacer una serie de dashboards que son business, que son inteligencia, sí, porque realmente se van modificando cada momento y eso nos sirve para llevar el pulso del negocio y saber si vamos bien, vamos mal o hacer correcciones si hay que hacer correcciones o explotar aquellas cosas que podemos explotar. Convencidos totalmente de que la información es un artículo de primera necesidad ahora. Las empresas que no tienen información o que se manejan solo con Excel, se las lleva al río. Entonces, muchos de nuestros clientes lo que les decimos es, bueno, ustedes tienen una montaña de transacciones ahí, hay que comenzar a sacarles alguna inteligencia a esto. Entonces ya el mismo software trae varias maneras de hacerlo, trae un reporteador que es Crystal Reports, trae ciertos KPIs ya definidos o se pueden hacer ciertos queries adicionales para sacar información. Entonces, realmente muchos de los clientes están volteando a ver, tal vez no usan el día a día, sobre todo las gerencias altas, no usan el día a día de la herramienta, pero sí utilizan la información que la herramienta les está generando para poder estar tomando decisiones. Aparte que el software trae también la modalidad de que puede tener apps, y esas apps son consumibles desde un celular, desde una tablet, entonces no importa dónde estén, pueden estar con un cliente, con un proveedor importante, viajando al interior, haciendo un viaje al exterior y nunca pierden el pulso del negocio. Entonces es importante para ellos y ellos no se meten muchas veces a qué factura es y qué número de factura, pero sí se meten a saber cuáles son sus mejores productos, cuáles son sus mejores clientes, cuáles son los productos que les dejan mejor margen, cómo están comparados contra el año pasado. Todo ese tipo de información ya el software se los provee y eso es Business Intelligence para nosotros, que se puede ir sofisticando cada vez más, pero con solo que los gerentes tengan información básica de esa naturaleza en una forma gráfica donde puedan ver una tendencia o puedan darle un doble clic a una barrita y saber qué está debajo, es increíblemente poderoso. Edgar, tú mencionabas anteriormente que durante la crisis de 2008-2009, se estaban enfocando en tratar de expandirse, de adquirir nuevos clientes. También mencionaste que, pues, obviamente por la crisis y para mantener el negocio a flote, se voltearon hacia la base instalada, que son los clientes que ya establecidos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será el rol que tendrá Inforum en el mercado guatemalteco a futuro? Ahora nos dices que Inforum se ha concentrado en mantener a sus clientes, pero ¿qué será lo que viene para Inforum? ¿Van a crecer? ¿Van a intentar expandirse más? ¿O por el contrario, quieren consolidar su base?
Empresarialmente siempre existe un juego entre crecimiento versus consolidación, ¿sí? Hay momentos de crecimiento y hay momentos de consolidación. Es un arte hasta cierto punto establecer cuándo hay que hacer qué. Y algunas veces son unas apuestas en base a experiencia, en base a corazonadas y también en base a números. Eh, Me ha pasado que decido crecer cuando no debería y de consolidarme cuando debería. Entonces, eso es un tema de prueba y error. No hay una guía específica que lo diga. Sin embargo, aquí tenemos que meter un tercer elemento y es la tecnología. La tecnología va caminando demasiado rápido y uno tiene que estar pensando siempre en la siguiente ola que viene. Ya fue la nube, ya fue eh, Internet of Things, ahora estamos hablando de Machine Learning, ya se está hablando cada vez más de blockchain, se está hablando de inteligencia artificial, y cómo todo esto va afectando, digamos, y vamos a tener que irlo metiendo dentro de lo que son los procesos empresariales. Entonces tenemos que estar siempre a la vanguardia viendo qué viene en la tecnología y cómo se puede utilizar. El mismo SAP lo hace así, pero nosotros tenemos que complementarlo con varias cosas. Y luego si estamos pensando en expandirnos regionalmente dentro de Guatemala, tener una segunda sede, por ejemplo, en el occidente, en Xela, para cubrir todo el suroccidente. Y estamos pensando, ya tenemos otro producto, siempre de SAP, pero es un producto un poquito diferente. También estar promoviendo ese producto, promoviendo muchos de los servicios que tenemos, expandiendo esos servicios, no solo en los 4 países donde estamos, sino que en el resto de Latinoamérica. O sea, siempre tenemos que ir 3, 4, 5 pasos adelante. Eso es parte de lo que hace la dirección de una empresa, que no se tiene que estar, o debería tratar de no meterse tanto en el día a día, para dejar tiempo para pensar en qué más vamos a estar, cómo hacemos un negocio adicional, cómo hacemos un encadenamiento de negocios acá, porque si no uno corre el riesgo de estar viendo, de pagar la factura, de ir a la reunión con el cliente, de tomar un teléfono y recibir una felicitación o una gran regañada. Pero para eso lo que hay que hacer es ir formando un team de gente que vaya tomando su rol también dentro de la organización, para liberarme tiempo a mí, para poder comenzar a pensar en este tipo de cosas. Eso, gracias a Dios, lo he ido logrando en el último 2 años, y eso me ha dejado estar pensando en otras cosas que hacer. Así que vigencia de Inforum hay para largo. Vamos a estar en varias cosas y cada vez pues tomando nuevos retos. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de datos utilizan para los servicios que su empresa provee? Aquí te referís a, ¿cómo así datos? Datos que ustedes necesitan o requieren de una empresa para poder ustedes prestar su servicio. Bueno, tal vez aquí lo puedo ver desde diferentes puntos de vista. Uno es desde el punto de vista, ¿cuál es mi mercado objetivo? El mercado objetivo son empresas que venden $1 millón para arriba hasta $200 millones. No estamos en el mercado de las micro empresas o las de profesionales, porque el software en sí necesita varios componentes. Uno de ellos es las licencias, otro de ellos es la implementación. La implementación, no importa si sos grande o chiquito, se tiene que hacer. Y cuando estamos, no es lo mismo pensar en una empresa que va a requerir 1 o 2 licencias que una que va a requerir 50 licencias. Entonces, como que el costo de la implementación se puede diluir más en las empresas que utilizan más licencias. Por lo tanto, estamos hablando de empresas que por lo menos nos van a requerir unas 10 licencias en adelante. Esas son las que son más target para nosotros. Datos en el mercado no hay muchos. O sea, realmente lo que utilizamos nosotros es maneras de poder disectar el mercado por
giros de negocio y luego en una combinación de conocimiento de nombres de empresas con telemarketing, vamos definiendo quiénes son las potenciales empresas que podrían estar interesadas. Aparte que hacemos mucha labor de marketing en redes sociales y de ahí pues nos van cayendo alguno que otro lead, alguien que dice estoy interesado y entonces ya podemos comenzar a hacer un primer approach con esta empresa. Sí tenemos algunos datos, por ejemplo, de cada 10 prospectos, probablemente le podemos pegar a 2 o 3. El ciclo de ventas también lo tenemos medido. Ciclo de ventas promedio de una solución RP es más o menos unos 4 meses. Entonces uno tiene que tener suficiente pipeline, significa suficientes empresas prospectos para que podamos pegarle a la cantidad de prospectos que queremos, convertirlos en clientes y comenzar a hacer toda la parte de implementación. O sea, todo ese tipo de datos sí los tenemos para que ir viendo, bueno, cómo vamos y cuánto más necesitamos meter en el pipeline, cuánto tenemos que mejorar o incrementar nuestra actividad de marketing. El marketing aquí es bastante variado, tenemos que hacer marketing de contenido, de valor agregado, tenemos que estar en varios lugares. Tenemos que hacer promoción de una manera más discreta por el tipo de producto que nosotros manejamos. Datos al interno también tenemos bastantes. Ya como les dije, ya sabemos más o menos a qué le tenemos que pegar. Hacemos un análisis de presupuesto a principio de año y luego vamos viendo cómo vamos y vamos ajustando acorde. Así que esos son el tipo de datos que nosotros usamos para hacer quiénes son nuestros potenciales clientes y luego internamente cómo estamos para poder ir tomando decisiones de hacer o no hacer o cambiar rumbo. Gracias. Edgar, ¿cómo se ha adaptado Inforum a la demanda del mercado actual con respecto al momento en el que Inforum fue fundada? ¿Qué ha cambiado? Bueno, han cambiado modelos de negocio, han cambiado tecnologías, por ejemplo, bases de datos. Comenzamos con una sola base de datos, ahora estamos manejando 2 bases de datos para el ERP. Antes todo era on-premise, los clientes tenían que comprar su servidor, pues ahora podemos utilizar la nube, ya no tienen que estar comprando servidores necesariamente. Entonces la nube vino a cambiar también la manera de gestionar esto. Y luego modelos de negocio, antes solo era vendido, ahora se puede alquilar, hacer como una suscripción. Mucho del mundo va a suscripción. Entonces nos hemos tenido que adaptar también nosotros a poder ofrecer suscripciones a los clientes, sobre todo clientes más chiquitos, más tipo emprendedores o gente que tiene una empresa pequeña, pues probablemente no puede comprar las licencias, pero sí puede alquilarlas. Entonces sí el mercado ha ido cambiando en ese sentido y sigue cambiando y nosotros pues nos vamos adaptando a cada una de esas cosas. Por ejemplo, la parte de alquiler te pega en el flujo inicialmente, ¿verdad? Porque no es lo mismo recibir $1,000 de un solo que de a 20 en 20. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahí es crear una base suficiente de clientes para que la suma de 20 más 20 más 20 más 20 más 20 finalmente alcance algo interesante y se cree un crecimiento como el típico crecimiento exponencial, donde al principio te cuesta y de repente comienzas a ganar tracción. Entonces, ese cambio, digamos, interno de ya no voy a recibir los 1,000 de un solo, sino que ahora voy a recibir de a 20 en 20, ha costado. Significa que tenés que tener suficiente cash también para aguantar durante esos periodos. Pero es el mercado el que te va forzando a tomar este tipo de decisiones también, porque si no, ya no vendes lo mismo que vendías antes, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar atacando también nuevos mercados que probablemente antes ni siquiera volteábamos a ver y ahora sí se nos parecen interesantes. O sea, uno se tiene que ir adaptando a lo que está pasando.
Gracias por su respuesta. ¿Qué fue lo más importante o lo que ayudó al éxito de Inforum? Bueno, aparte de lo típico, de lo tradicional, que sería un producto y tener gente buena, etcétera, yo diría que este tipo de negocios es mucho de perseverancia. Es uno de nuestros valores principales, la perseverancia. Perseverancia para nosotros significa, aunque nos digan que no, hay que seguir. Y aunque nos digan que no ahorita, hay que tenerlo siempre presentes porque puede ser que sea un no ahorita y un sí dentro de 2 años. Me ha pasado muchísimas veces, clientes que les he ofrecido algo y 5 años más tarde es nuestro cliente. Clientes que han decidido no trabajar con nosotros por A o por B, que después de 3 años nos llaman y nos dicen siempre sí quiero. Entonces, para nosotros es muy importante la perseverancia, tenemos que tener una inteligencia emocional grande, saber perder un negocio que duele mucho, sobre todo que si le pusiste muchas ganas, mucho tiempo, esfuerzo, estrategia, y al final te llaman para decirte no, lograr levantarte de esos golpes es importante, levantarte rápido. Y eso es lo que realmente hace que Inforum sea quien es. Hay una mística de trabajo que se ha logrado ir haciendo dentro del equipo. Parte de la cultura de Inforum es no hacer las cosas por dinero, hacerlas porque estamos convencidos de que vamos a hacerle bien a nuestros clientes y el dinero va a ser una consecuencia de eso. Las promociones de la gente dentro de la organización son una consecuencia de hacer un buen trabajo. Entonces, lo que tenemos que estar pensando siempre y parte de la mística es hagamos un buen trabajo, hagamos un buen esfuerzo. Lo demás vendrá por añadidura. No pongamos la carreta delante de los bueyes. Siempre las referencias son importantísimos en este negocio. Cuidemos a nuestros clientes, seamos sus consultores, sus amigos, y ellos mismos pues, van a cuidar de nosotros porque van a comprarnos algo y eso hace que la carreta siga girando, la rueda siga girando. Pero eso es lo que nos hace realmente diferentes, creo yo, la mística de trabajo. Tratamos de mantener un ambiente muy bueno, de mucho compañerismo, no hay tanta jerarquía dentro de la organización. Yo no tengo secretaria, por ejemplo. Todos ayudan en todo. Si bien es cierto, tenemos roles específicos, pero no me cuesta nada a mí ir a servir una taza de café. Y eso hace que pues el ambiente, no les digo que sea relajado, pero sí es un ambiente muy energizado. Todos los días son diferentes aquí. La gente le encanta trabajar acá porque lo que me dice es aprendo todos los días algo diferente, no es monótono. Y eso es lo que hemos tratado de seguir haciendo, hacer una cultura, cultivarla. La cultura es como un jardín que puede ser muy bonito si lo cuidas y puede ser horrible si no lo cuidas. Entonces tenemos que cuidar esa cultura y eso es parte, digamos, lo que hacemos, parte de mi labor y parte de la labor de la gente de recursos humanos es estar viendo cómo hacemos para que el ambiente de trabajo sea el mejor posible, darle todas las herramientas a la gente para que lo pueda hacer mejor. Y con esa visión de que estamos haciéndole bien a la sociedad, bien a las empresas, si las empresas están bien, crecen, si crecen necesitan más gente, dan mejores oportunidades y nuestro trabajo sí tiene una consecuencia que puede ser muy positiva o muy negativa. Si hacemos un mal trabajo podemos llevar a una empresa a la quiebra y mi gente lo tiene súper, súper claro, que lo que queremos hacer al revés es que los clientes crezcan, se desarrollen, se expandan, porque eso es lo que hace que de verdad genere un círculo virtuoso. Es bueno para ellos, bueno para nosotros, bueno para gente incluso como ustedes. Y, o sea, si hay más empresas, ustedes tienen más chance de encontrar un buen trabajo, bien remunerado, con nuevos retos. Entonces, sí
nosotros le damos todos los días, pues, gracias a la oportunidad de estar en este negocio y no en otro. Sí, no estoy diciendo que otros sean malos, pero este es muy bueno, porque sí, de verdad tiene una consecuencia muy positiva para la sociedad. Gracias por su respuesta. Y ya para ir cerrando con esta entrevista, nos gustaría saber qué consejo le daría usted a alguien que quiere crear su propia empresa. Ok, primero que tenga valor. Crear una empresa no es para gente timorata, no es para gente que se doblega fácilmente, no es para gente que dice, ah, ya no quiero. Tienes que tener cultivar cierta inteligencia emocional, porque van a haber días muy duros. Y no existen horarios, no existen días laborables o no. Es lo que se necesite cuando se necesite. Eso es un número uno. Número dos es tener claro hacia dónde querés ir, por lo menos en los próximos 2 años. Y eso significa que tenés que hacer una diferencia entre dueño y ejecutivo. Por ejemplo, yo desde el día 1 tuve un sueldo, aunque soy socio. Pero si mi sueldo no me alcanza, es mi problema, no de la empresa, aunque yo soy el socio de la empresa. Pero no se vale ir a la empresa a decir, sacame un cheque ahí porque tengo que ir a pagar el súper. No. O sea, yo tengo un sueldo y con eso tengo que ver qué hago. Y si soy bueno y gestiono bien la empresa, al final del año van a haber utilidades y esas utilidades, puedo repartir utilidades y entonces ahí, pues esa es la ganancia adicional que yo requiero, ¿no? Los primeros 2 o 3 años no hubo repartición de utilidades. Y eso no fue porque no hubiera plata, es porque tenemos que hacer que la empresa esté sólida. ¿Sí? Entonces, los primeros años de la vida de una empresa hay que acumular un poquito de capital. No estar repartiendo, ay, nos cayeron 100,000 pesos, ay, ya, démosle, pues, echémonoslo para que vamos a hacer el viaje, comprémonos el carro. Y habrá tiempo para eso. Primero, eso es 100,000 quetzales, hay que volverlos a meter dentro de la empresa. Y el siguiente año son 200,000 quetzales, hay que volverlos a meter dentro de la empresa. Y el tercer año son 300,000, hay que volverlos a meter en la empresa. Y el cuarto año hay que comenzar a ver cómo nos va, para ver si algo repartimos, pues. Pero sí es bien importante eso, porque hay mucha tentación. Es que es mi empresa, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi empresa. No. Y si tenés socios, hay que establecer muy bien ciertas reglas y saber lo más posible con quién te vas a asociar. Yo tuve problemas con socios iniciales, muchos problemas. Al final nos separamos. Un par de ellos me pusieron la competencia. El tema de socios es que es mi hermano y desde kinder estamos juntos y nos amamos como amigos y entonces vamos a ser socios. Cuando ya entra dinero a juego, todo eso se daña. Si se daña entre familias, más entre socios. Cuidado con ese tema de los socios. Hay que establecer muy bien el rol de cada socio. Lo mejor son los dúos dinámicos. Uno de los socios más comercial o creativo, el otro más administrativo y financiero. Eso funciona muy bien. Si los dos son comerciales o los dos son financieros, no va a funcionar. Y eso que estoy hablando de 2, pero cuando son 3, 4, 5, 6, difícil. Entonces hay que buscar maneras de poder, si digamos lo que necesitamos es capital y somos socios capitalistas, hay que buscar maneras donde nosotros mantengamos el control sobre eso, porque si no se nos puede salir de la mano. Lo otro es que siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar, si nosotros salimos al mercado con algo, un servicio que en su momento es innovador o un producto que en su momento es innovador, siempre hay ventanas, ¿no? O sea, no puedo decir, este producto es el que me va a llevar a ser multimillonario. No. Probablemente el producto te va a ayudar a arrancar. Es como un cohete de los de Elon Musk, ¿sí? De SpaceX. Necesitas un producto, un servicio, o un conjunto de productos y servicios que te dé el empuje inicial.
Pero ese empuje inicial solo te va a servir los primeros 2 o 3 años. Después tenés que ver qué más haces para seguir con ese viaje. No puedes pretender seguir solo con esa línea de negocio. Tenés que buscar otra línea de negocio, más servicios, fundar otra empresa que complemente a la primera, porque si no te quedas y la competencia cada vez está más feroz. Entonces, deja la competencia, que a veces no es la mejor tampoco. Tenés el gobierno, que en lugar de ayudar te friega, que tenés que pagar impuestos, que tenés que presentar tus declaraciones, que tenés que pagar al auditor, que tenés que hacer 1000 cosas. Y en las prioridades para mí siempre está, número 1, pagarle a la gente. La gente no te perdona si no le pagas. Número 2, pagarle al gobierno. Número 3, pagarle a tus proveedores. Número 4, ahorrar. Y número 5, pagarte a vos. Entonces, el que está en el último de la línea es el que fundó la empresa. No es el primero. Y si yo le pido a mi gente que nos rebajemos 10% del sueldo, yo no me lo rebajo 10%, yo me lo rebajo 50%. Porque si no, mandas malos mensajes diciendo, ¿cómo es el dueño? ¿Verdad? Otra cosa complicada es cuando ya viene la segunda generación. O vas a meter al negocio a un primo. Difícil. Yo tengo 2 hijos y uno de ellos me dijo, bueno, yo ya quiero trabajar en tu empresa. Yo le dije, ¿cómo así? O sea, no hay espacio para vos en la empresa. ¿Y no sos vos el dueño? Pues sí, pero, o sea, yo no puedo decir, miren, aquí está mi hijo y él va aquí a venir a ser gerente. No. O sea, tienen que pasar por todo un proceso, tienen que ganarse el respeto de la gente, porque si no, eso va creando un fermento dentro de la gente, ¿sí? Y ese fermento a la larga explota de alguna manera. Lo que no querés es renuncias de un montón de gente o gente que se comience a meter la daga unos a otros. O sea, quien les ha dicho que formar una empresa es fácil, les ha dicho la mentira más grande del mundo. Y quienes tienen pensamientos socialistas diciendo que es que la empresa y el otro son unos explotadores, no saben lo que es formar una empresa, porque no es así. Una empresa, para que de verdad pase sus primeros 3 años, donde la mortandad de las empresas es del 80%, o sea, si una empresa pasa los 3 primeros años, digamos que tu posibilidad de morir como empresa se reduce de 80% a un 30%. Y si logras subsistir los primeros 5 años, se reduce como a un 20%. Entonces, los primeros 5 años de la vida de la empresa son críticos. Entonces, tienen que tomar una actitud de visionarios, una actitud administrativa también, cuidar su cash, no hacer locuras. De esto podemos dar toda una plática adicional, pero esos son los principales consejos que yo daría cuando estás pensando en hacer una empresa. Pero primero, valentía. Eso es lo que arranca todo. Bueno, pues Edgar, esto sería ya lo último. Entonces, pues te queremos agradecer por tu tiempo. Ahorita pues voy a tomar una foto, como ya te había comentado al principio, entonces la voy a tomar en 3, 2, 1. Ahí está. Entonces, bueno, Edgar, otra vez, muchas gracias por el tiempo, por responder las preguntas. Y pues sí, eso sería todo.